¿Todos tienen sus celulares todavía? ¿No los tiraron después de la primera? Hay algunos días donde realmente pienso, quizás me serviría si no lo prendo hoy. Seguramente han tenido esos días. Y a veces como pastor, el oficio simplemente siempre estar tratando, siempre conectado, y me pasa. Mi esposa me mira y me dice, ¿podés estar con nosotros? Y yo como hombre respondo, sí, acá estoy. Pero eso no es lo que quiere decir ella. Entonces nos toca a todos. Entonces lo que vamos a ver ahora no es algo de que no creo que nadie puede decir, hey, yo he llegado, he alcanzado la meta, déjenme mostrarles cómo se hace. No se puede. Pero lo que sí podemos hacer es señalar varios principios bíblicos que nos ayudan a navegar a través de los peligros que sabemos que existen. Entonces, con los ojos bien abiertos, miramos no solamente el uso de nuestros niños y jóvenes con los medios sociales, sino los nuestros también. Entonces, les voy a advertir nomás, solo por si acaso, quizás aprecien esto, quizás no. Jóvenes, algunos de ustedes van a estar enojados conmigo por un ratito. Luego, padres, ustedes también se van a enojar conmigo, entonces me voy con todos enojados. La idea es simplemente tratar de, en conciencia, equiparlos un poco, compartirles principios bíblicos que nos ayudan a navegar, pero también quiero tratar de darles algunas aplicaciones prácticas que puedan poner en casa o con algo de modificación lo hacen para su casa. Entonces vamos a ver principios puros y prácticas piadosas para el uso de los medios. El primer principio que debemos estar pensando, jóvenes no pueden ensordecerse a lo que estamos por apuntar acá porque algún día les va a tocar. Y al escuchar lo que les voy a estar diciendo sus padres, saben entonces cuando sus padres intentan poner algo en práctica, ya saben de dónde viene. Entonces pueden estar un poco más dispuestos si saben que sus padres están tratando de guiarles bien para honrar al Señor en sus vidas con el uso de los medios sociales. ¿Sí? Ese es el trato. El primer principio que nos debe guiar hacia honrar al Señor con las redes sociales es la protección misma de los padres. La protección que como padres debemos dar a nuestros hijos. Salmo 127:4 describe a los hijos como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Sigue el versículo contando de qué tan bendición es tener una... se me fue la palabra. Aljaba llena. Pero el punto aquí es de que es la responsabilidad de los padres apuntar al blanco correcto, apuntar sus hijos siendo las flechas. No es solamente disparar para cualquier lado, pero eso es la crianza que muchos padres tienen con sus hijos en cuanto al medio social. Toma un celular, disparo, aro, flecha para cualquier lado. En vez de tomar un celular, videojuego, cuenta de Facebook, lo que sea, algún tipo de red social. Entonces tiene que agarrar a sus hijos y ir extendiendo su alcance, extendiendo, apuntando. No, ahí no. Un poco más a la izquierda. No, un poco más. No, ahora al otro lado, un poco más abajo, un poco más arriba. Porque un día, ¿qué va a pasar? Los sueltan y esa flecha va a ir por su propia cuenta. Esa es la idea. Entonces todo lo que hacemos como padres es apuntar esa flecha a nuestros hijos hacia el blanco que más importa en la vida. ¿Cuál es? 1 Corintios
El mundo dice, ese blanco es la afirmación de todos tus amigos. O lo que te da placer. O la fama, la riqueza. ¿Qué dice Dios? Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 1 Corintios 10:31 nos dice a todos: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí puse para aclarar redes sociales, si esa es la versión Ben Metzger, pero dice alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, esa crianza es disciplinarlos, amonestarlos, o sea, dirigir esa flecha para que ellos por su propia cuenta, una vez que han salido de tu arco, de tu crianza, su meta, su blanco es glorificar al Señor con sus vidas. Y hasta que el joven se independice, la responsabilidad, papis y mamis, es tuya. Esa responsabilidad incluye protegerlos desde las amenazas desde afuera. Pero también, y quizás más regularmente, protegerlos de las amenazas desde adentro. No sé si sabían o no, pero sus hijos son unos pecadores. Son los pequeños pecadores y grandes manipuladores. Y todos los hijos dijeron, se tiene que decir amén en eso. No lo quieren confesar, pero lo saben. ¿Por qué? Porque son igual que usted cuando era su edad. ¿Y qué eras? Un pequeño pecador, un gran manipulador, un desastre con dos patas. Lo puedo decir porque yo también era. A veces mi esposa me recuerda y me dice, ese es tu hijo. O mi madre me recuerda, ella está cosechando lo que vos sembraste. Eso también es otra. Entonces, a veces tenemos que protegerlos de sus propias estupideces. Perdón si es una palabra un poco más ofensiva, pero lo siento, el pecado y perseguir al pecado es estúpido. Es una meta que no va a ser eficaz, ni productivo, ni de algún significado en la vida, excepto un placer temporal, que luego abre la puerta a destrucción y daño a otros. Y el perseguir algo así es plenamente estúpido, en el sentido más pleno de la palabra. Y esas estupideces, tal como están en nosotros, están también en nuestros hijos. ¿Los enojé ya? Pero hay ciertas cosas que llevan a más consecuencias. Entonces, si veo a mis hijos haciendo algo que no tiene tanta consecuencia, le digo, cuidado con trepar el árbol así. Sigue trepando. Yo te advertí. Se resbala, cae, ¡pum! Se dio un golpe. Aprendió una lección. Entonces, son cosas así, no tienen tan grande consecuencia, pero hay otras cosas en la vida que llevan una consecuencia mucho mayor. De hecho, hay carreras arruinadas, reputaciones ya manchadas por alguna foto tonta que se sacaron en la privacidad de su propia habitación, pero porque ahora está en línea, es permanente y público. Entonces, es necesario tomar la responsabilidad de protegerlos de esas malas decisiones. ¿Cómo hacemos eso? En la práctica, tenemos que controlar los dispositivos. Jóvenes, esto es el área de quizás voy a ser enemigo número 1 por un rato, pero es para su propio bienestar. Tienen que creer en esto. Y de hecho, ustedes mismos pueden practicarlo. ¿Saben que la única propiedad que tienes en esta vida, joven, si estás en casa,
es tu propio cuerpo. Todo lo demás te ha sido dado o provisto por alguien más. Entonces, tu celular, de hecho, no es tu celular. Es de quien paga la cuenta. Si estás bajo el techo de tus padres, entonces eso entra bajo las reglas de la casa. A menos que lo hayan comprado con su propio dinero, no te pertenece. Y en caso de haberlo comprado o alguien te lo haya regalado, estás bajo las reglas de la casa. Entonces no te has independizado todavía. Por lo tanto, no es simplemente un caso de este celular es mío y basta. Mucho más complicado eso, porque está debajo de la responsabilidad de tus padres. Todo dispositivo es sujeto a ser revisado. Toda contraseña se conoce a una discreción responsable de mis padres, de los padres. Mi hija tiene un celular y mi esposa y yo sabemos cómo, la contraseña o el patrón que usar para entrar. Ahora, hemos llegado a tal punto donde hay una confianza que se ha comprobado en el pasado que no hace falta estar cada 5 minutos a ver con quién estás mensajeando, a ver qué fotos estás sacando. ¿Por qué? Ha habido un camino, ella ya tiene 17 años, entonces ha habido un camino de unos años de ver cómo se maneja ella con los dispositivos. Hijos de pastores nunca son libres de ilustraciones de mensajes. Ya saben eso. Pero esa confianza que hay es basado en la responsabilidad que ha demostrado. Entonces, si un joven, un niño, no ha mostrado ser responsable con un dispositivo electrónico, esto no es una parte de su cuerpo. Es un privilegio. Entonces, ¿qué hacemos como padres? Lo sacamos. Bueno, ¿vas a tratarlo así? Entonces no lo vas a tener. Pero se va a enojar. ¿Sabes? Puede ser que eso empiece la tercera guerra mundial en tu casa. Reconozco eso. Pero se termina bastante pronto la guerra cuando es la hora de comer. Y si no quiere comer porque está enojado, déjalo no comer. Va a sobrevivir. De hecho, el cuerpo puede sobrevivir por 3 días con solamente agua. Ya al final de esos 3 días, ahí fíjate, ¿viste? Tómale la temperatura, fíjate cómo está reaccionando, llévalo al hospital, le ponen un suero, pero no le des el celular. Jóvenes, ¿me están escuchando todavía? Cuidado, Es pensar que esta cosa es parte de mi cuerpo, que es erróneo. Yo no tengo que tener esto para sobrevivir. Entonces, la confiabilidad con un dispositivo, las libertades con los privilegios, viene por una responsabilidad comprobada. Para comprobarlo, hay que revisarlo, ¿sí? No hay que abusar la autoridad y cada 2 horas estar siempre preguntando con quién estás mensajeando, a ver, déjame ver. Pero de vez en cuando está bien hacer eso. Con algunos padres necesitamos hacer la tarea antes para entender en qué mundo está viviendo nuestro hijo. ¿Qué es Snapchat? ¿Qué configuraciones en WhatsApp tenés? Ustedes saben que hay configuraciones en WhatsApp y otras aplicaciones donde se pueden eliminar y se borran automáticamente los mensajes. Eso se llama encubrimiento. Vamos a llegar acá a eso en un minuto, pero no es bueno, es una señal de alguien tratando de ocultar algo. Y lo único que se oculta es algo pecaminoso.
El segundo principio que necesita gobernar nuestros usos de los medios piadosos es los medios sociales, debe ser la pureza de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es huir de la inmundicia y ser santos y puros. Primera de Tesalonicenses 4:7 lo dice muy claramente, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Incluso Pablo a Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor. Entonces debemos estar andando en integridad, controlando lo que se enfoca en nuestros ojos, padres e hijos, todos. Entonces Job 31:1 dice, pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? En Salmo 101, escuchen esto, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta? Quizás sea una buena idea imprimir ese versículo y ponerlo en la pantalla de la computadora, en la de la tele, quizás sacar una foto y ponerle o compartir la foto como fondo de su celular para que nos recuerde que no debemos poner nada injusto, nada corrupto frente a nuestros ojos. Es otra vez la responsabilidad de los padres, no los compañeros ni los amigos de la escuela, enseñar los principios de vivir puramente ante el Señor. Papis, eso nos toca a nosotros. ¿Cómo saben tus hijos dónde vienen los bebés? Oh, es una conversación difícil y bastante incómoda. Sí lo es, preguntarle a mis hijos. De hecho, tuvieron, cada vez que tengo que hacer un viaje, de vez en cuando lo llevo a uno de ellos. Y vuelven y uno le dice al otro, ¿y tuviste una de esas charlas incómodas con papi en la camioneta? Sí. Pero son buenos, porque necesitamos hablar de cosas importantes, porque la responsabilidad de enseñar las cosas de la vida es mía y de mi esposa. No sus amigos, no sus compañeros de la escuela. ¿Y quién va a saber más acerca de ese tipo de cosas de la vida que sus padres en lugar de sus compañeros y amigos de la vida? Yo debo saber más acerca de eso. Y tengo la responsabilidad de criar, comunicar esas verdades en la perspectiva de Dios, lo que Dios dice acerca de todo eso. Entonces tengo que aprovechar esos tiempos y esas charlas, esas conversaciones a la pureza de Dios. Tiene que ser respaldada por mi propio ejemplo. Primera de Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Tito, Pablo le dice a Tito que se presente como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En otro lado le habla acerca de tratar a las hermanas de la iglesia con toda pureza. Eso debe ser ejemplificado, algo visto por nuestros hijos en nuestras vidas. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Con dispositivos íntegros. Debemos estar dispuestos y preparados no solamente a hablar a nuestros hijos apropiadamente, y dar el ejemplo, pero necesitamos practicar una integridad con los mismos dispositivos. ¿Cómo se incorpora? Bueno, en la casa no se permite ver cosas inapropiadas. Estamos viendo un programa y hay una escena sexual. Cambiamos el canal, apagamos la película. No permitimos entrada a la casa de programas que distorsionan el mensaje
de Dios acerca de la sexualidad. Y con algo de investigación, esto requiere tareas, ¿sí? Se puede incorporar también controles parentales para los dispositivos, filtros de navegación que bloquean contenido inapropiado, incluso aplicaciones de monitoreo que muestran los sitios que se visitan. Y se puede hacer eso en todos los dispositivos. Hay que hacer algo de trabajo y investigar un poco para hacerlo. Algunos se tiene que pagar un servicio por mes. Digo, pero hay que pagar. ¿Cuánto cuesta tu integridad? ¿Cuánto cuesta la integridad de tus hijos? Y el tener algún filtro no garantiza nada, pero solo pone una barrera más. Porque donde hay una voluntad para pecar, se le busca la vuelta. Padres tienen que tener los ojos bien abiertos y ser astutos en su revisión. Entonces, al confiar esa confiabilidad, esa responsabilidad, se puede ir buscando e ir dando algo más de privilegio y más libertad. Es algo que tenemos que practicar en casa. Los dispositivos que tenemos, aún te puedo mostrar la aplicación que tengo en mi propio celular que le dice a mi esposa lo que he visitado en la web. Hay contenido que se bloquea y tenemos que hacer eso. No porque estoy desconfiando en mis hijos, es desconfío de la propia carne. Y no quiero colgar algo allí adelante de mis hijos que le va a hacer tanto daño, no solamente en sus propias vidas, sino en sus futuras relaciones. Si lo único que tengo que hacer es cambiar algunas configuraciones y más o menos le quita un acceso. Y junto con eso también le estoy hablando. Le estoy mostrando la ideal de Dios para su pureza. Habíamos mencionado que uno de los peligros era un narcisismo negligente. Bueno, uno de los principios que nos debe guiar es la humildad cristocéntrica. De hecho, una de las lecciones más importantes que los niños y jóvenes, incluso varios adultos, tienen que aprender es que no son el centro del universo. A ver, todos levanten la mano conmigo y repitan, no soy el centro del universo. Algunos lo querían hacer. Cuando los medios sociales exaltan el ser propio del niño o joven, es necesario que esa exaltación de más no es algo que agrada a Dios. Y vivimos en una sociedad obsesionada en ese mensaje de autoafirmación, autovaloración, el amor propio. Ahora, es una reacción extrema a lo que es la baja autoestima. Pero ambos extremos no son apropiados. Entonces, pastor, si no debo tener una baja autoestima o una alta autoestima, ¿qué hago? Gracias por preguntar. La solución de la baja autoestima no es un alto autoestima, sino un alto Cristoestima. Un alto Cristoestima. Cuando entendemos la verdad del Evangelio, lo que un hijo de Dios tiene por su posición en Cristo de haberse reconocido como un pecador que únicamente Cristo en la cruz podría salvar, y pone toda su fe y confianza en la obra completa de Cristo en la cruz y su resurrección, y llega a ser hijo de Dios salvo, significa que su pasado, lo que causaba bajo autoestima, su trasfondo, su crianza, las críticas de toda esa vida están en el pasado y ya no tienen que vivir por esas realidades pasadas, sino que ahora pueden vivir en la realidad de la nueva vida en Cristo. Pablo advirtió a Timoteo en 2 Timoteo 3, 2 al 5,
hablando de postreros tiempos, y habla de forma negativa en estos tiempos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, y sigue. Pero vemos en Filipenses la misma actitud de Pablo. Dice el versículo 7 de Filipenses 3, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en comparación con el valor de Cristo en su vida, Pablo consideraba el prestigio, la posición, las posesiones, la perfección de su vida como una pila gigante de estiércol. ¿Qué revela tu dispositivo electrónico de lo que valoras? ¿Qué mensaje estás dando a tus hijos? Jóvenes, niños, ¿qué mensaje están dando a tus amigos y compañeros? ¿Qué es lo más importante de tu vida? La búsqueda de la satisfacción, la estima, la valoración de las cosas de la vida debe venir de estar en Cristo, no el mundo. Una autoestima saludable entiende y se cuida de su propia pecaminosidad humana. Todavía dice, sí, soy salvo, estoy seguro de eso, pero todavía soy un pecador. No he cambiado tanto como realmente quiero, aunque gracias a Dios Él está obrando en mí y algún día seré lo que Él quiere que yo sea. Entonces nos damos cuenta de eso, sin embargo encontramos nuestra fuerza y enfoque en las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Ahora esto todo parece irrelevante al mensaje de las redes sociales, pero es altamente relevante porque por los medios comunicamos lo que más valoramos. A través de los medios, las redes sociales, es donde comunicamos mayormente ahora nuestras prioridades. Un ejemplo negativo, alguien siempre quejándose públicamente o con un montón de indirectas de los demás, o de lo que uno no tiene, o de lo que nos hace falta para ser felices. Obviamente estima más la valoración de las cosas, más la afirmación de los demás. Pero un ejemplo positivo, a pesar de las dificultades, la red social apunta a Dios que nos protege, que nos provee, su palabra que nos guía y alienta, y su pueblo que nos apoya y afirma. Quizás notas que tu hijo o hija quizás esté más enfocado en las prioridades del mundo, como la apariencia, las posesiones, o notan que su estado emocional es altamente vinculado a las reacciones o publicaciones de las redes sociales. Necesitas sentarte con ellos y comunicarles, reforzarles el valor verdadero del tesoro en Cristo. Pero pastor, mi hijo no es creyente. Qué buena oportunidad para contarle de los grandes tesoros de valor y el valor que tenemos en Cristo. Pero pastor, me siento con ellos y ellos me van a tirar en la cara todo lo que estoy haciendo mal. Gracias a Dios que podemos señalar al tesoro de la gracia y misericordia que tenemos en Cristo. Hay una objeción más, que es un poco más complicado responder. Pastor, mi vida no predica ese mensaje. Y eso es una respuesta muy real con padres hoy en día, donde domingo es una cosa, pero el momento que llegan a casa, hasta el próximo sábado a la medianoche, todo cambia.
y no estás viviendo como Cristo, como el tesoro de tu vida. No hay nada que puedas decirle a tus hijos, excepto, estoy mal en esto. Perdóname por ser un mal ejemplo. Y tengo que arrepentirme. Y ahí te tiras de rodillas y agradeces por el perdón y la gracia que tenemos que en el tesoro de Jesucristo. Es solamente posible comunicar algo que realmente conoces y vives. Pero el hecho que no lo hayas vivido de antemano no significa que no puedes comenzar ahora. De aquí en adelante tu vida puede ser diferente. Cuando usamos nuestros dispositivos para honrar al Señor, recuerden, es solamente un instrumento. Todo dispositivo es un instrumento, una herramienta. Entonces depende cómo se usa, si vas a glorificar al Señor con eso. Si se usa para pasar chismes de un compañero a otro, es usarlo para el diablo. Si lo estás usando para proclamar el Evangelio, para animar a algún hermano, compartir algo de la palabra, entonces lo estás usando para el Señor. Entonces nuestros dispositivos aún necesitan ser íntegros y tener una humildad cristocéntrica, no exaltando a nosotros mismos, sino a Cristo. La luz de la santidad también es otro principio que nos guía. Uno de los patrones visibles o no tan visibles de las redes sociales es que permite tanto en el anonimato y la ocultación, el encubrimiento. Se busca esconder, encubrir la actividad en línea, y varias aplicaciones tienen incluido en su diseño herramientas de anonimato para ocultar cualquier conversación o imagen que se quiera. Y realmente es una farsa, porque todo lo publicado es público. Por eso le decimos que es publicado, ¿sí? Ya llegó a ser público. Está en las redes y alguien lo tiene. En algún servidor está, te lo prometo. Antes en Estados Unidos se le decía, lo que uno hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso ya no es cierto, ni en Las Vegas, porque todos sacan selfies de lo que hacen en Las Vegas y queda publicado. Ya no quedó en Las Vegas, ahora quedó en la nube. No vivas de una forma que tengas que arrepentirte luego cuando se descubra. Jesús mismo nos advierte en Mateo 10 que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. 1 Corintios 4:5, Pablo dice, no juzgáis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No debemos andar en tinieblas, porque somos hijos de luz. Si estás en Cristo, eres hijo de luz. Entonces, como Efesios 5 nos dice, andad como hijos de luz, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo se ve eso? Dispositivos abiertos. Les dije que mi hija, nosotros teníamos acceso libre a su celular, conocemos las contraseñas. Mi esposa sabe mis contraseñas y tiene libre acceso a mi celular cuando quiera. Y eso es a propósito. No es porque ella no me confía, sino porque yo no quiero ocultarle nada. El hecho simplemente de vivir con nada encubierto, el pecado, chao. Pero cuando intento encubrir, ahí es cuando hay daño y el pecado entra. Y trato de encubrir, no se descubre, más daño causa. Pero si simplemente vivo una vida abierta, porque es una vida de integridad, no hay nada que esconder, no hay nada que descubrir.
Entonces no hay ningún temor de que ella me descubra algo. ¿Y sabe cuánta paz y tranquilidad trae eso? Entonces, en la casa pongan la computadora en un lugar abierto, con la pantalla dirigida de una forma de que cualquiera que entra en ese ambiente lo ve. Televisores en las piezas, en lugar privado, yo personalmente no creo que sea una buena idea. ¿Sí? Y esto es, no, el pastor dijo, para mí no es buena idea. Pero algunos lo tienen así, pero es simplemente cuando hay pantallas que sea en lugar abierto, donde se vea. Jóvenes pueden ayudarse a sí mismos en simplemente tratar de no ponerse en una situación donde saben que van a estar tentados. Entonces, estoy solo en casa. No hay nadie. Está la pantalla ahí. Está de forma abierta, pero no hay nadie en casa. Está bien. Llama a un amigo. Voy para tu casa. O puedes venir vos. Entonces, una vida abierta no desanima el pecado. Y el último principio que quiero compartirles es la confianza de relación. Como padres, como hermanos en Cristo, debe haber una exhortación, un ánimo mutuo. Colosenses 3 nos revela eso, Hebreos 10, 1 de Pedro 1. Todos estimulándonos a animar unos a otros, a exhortar unos a otros, a tener un amor fraternal, no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente. Entonces, intencionalmente buscar una relación donde estoy animando, exhortando a otro, y ese otro también me anima y me exhorta a mí. Padres tienen que cuidar a sus hijos en la disciplina, en la amonestación del Señor, como vimos en Efesios 6. Y eso implica poder sentarnos con ellos, poder hablarles, poder que nos hablen. Y los hijos, en cambio, tienen que obedecer la instrucción de los padres y seguir su consejo. Efesios 6.1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y luego Proverbios 13.1 nos recuerda que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Necesito repetir eso, hijos míos. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Y es imposible llevar a cabo esos propósitos en una familia si la mayoría del tiempo se pasa conectado a alguna pantalla. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Ponemos límites a nuestros dispositivos. Entonces, elegimos tiempos donde establecemos y seguimos límites de tiempo con los dispositivos. O sea, ¿cuándo se puede? ¿Cuándo no se puede? Por ejemplo, puedes estar en el celular, en Facebook o WhatsAppeando con tus amigos 1 hora al día. ¡Oh, qué malo, pastor! O juegos, especialmente con interacción online. Un día por medio, por 1 hora, algo así. Pero se corta al ir a la cama. O algún día sabático se pueden tomar. Cuando hay amigos en casa. Mis hijos saben esto. Cuando sus amigos vienen a casa, no vienen a estar con el celular. Y cuando ellos van a su casa, tampoco van para estar en el celular. De vez en cuando están por irse. Viene mi hijo y dice, ¿podemos jugar al FIFA o la Xbox o algo así con sus amigos? La respuesta normalmente es, vayan a jugar afuera primero. Hay algo que se ha perdido con esto de no ir a jugar afuera. La coordinación, la energía, un montón. Tenemos un montón de niños enfermos porque, bueno, es otra cosa eso. Pero tenemos que crear este ambiente donde no hace falta tanto el dispositivo. Vas a sobrevivir si no lo tenés todo el día. Quizás hay algunas tareas que hay que hacer antes de estar conectado. Algún que hacer de la casa.
una hora de juego afuera o lectura de libro antes de estar conectado. Mi madre tuvo que hacer eso. Veía que estábamos conectados con la computadora, el gusano en MC2 y algunos otros. Y estábamos ahí, mi hermano y yo, o al Nintendo, o el Family Game, que varios de ustedes tuvieron también. Y podíamos estar conectados todo el día si nos hubieran dejado. Pero mi madre dice, bueno, jueguen afuera por una hora y después pueden jugar acá adentro. O lean un libro por una hora y después pueden jugar. Ahora, a mí me encantaba jugar afuera, andar en mi bici, entonces no me molestaba. Mi hermano, ese sí, él la sufrió un montón. Pero usamos eso con nuestros niños. ¿Saben que es bueno que sus hijos lean libros? Entonces, en vez de invertir en algún nuevo videojuego, ¿qué tal si invierten en algún libro que les va a ayudar, capacitar y guiar en el camino del Señor? Hay lugares que no se puede usar el celular. Vos venís a mi casa a comer y te prometo, si tu celular suena, te vamos a mirar todos. Ahora, tengo que agarrarme porque llego a la comida y estoy por sentarme y recién mando un mensaje, entonces lo tengo encima, me siento y quizás lo pongo ahí y lo miro, no es el lugar correcto. Entonces me lo tengo que guardar en el bolsillo o en la mesada y no somos perfectos en esto tampoco. Entonces mi esposa y yo a veces nos miramos como, dale, baja el celular, estamos en la mesa. La cena, cuando nosotros comemos juntos, no es un lugar para los dispositivos. ¿Por qué? Porque es más prioridad, una más grande prioridad la relación presente que la digital. Tomen tiempos para desenchufar, sea ir a un campamento, un retiro, días especiales, noches de juegos. Entonces, papi, llegás cansado del trabajo y en vez de sentarte ahí mirando Netflix toda la noche o algún partido de fútbol, agarrás el 1 o el 2, ahora creo que está el 3, y se ponen a jugar, a tomar mates, a pasar un buen tiempo con familia. Hicimos por un tiempo, vimos en nuestra casa que estamos todos demasiado conectados y empezamos todos los domingos, nada de pantalla. ¿Cómo lo sufrimos? Pero después empezamos a encontrar diferentes formas de usar nuestro tiempo. Y no es solamente tomar una siesta, pero ayudó a desconectarnos un poco. Hemos vuelto a mirar por un par de temas, pero estoy hablando con mi esposa ahora. Quizás sea bueno empezar otra vez, mis hijos. No. Encontramos todo juego imaginable. Pero padres, necesitamos poner el ejemplo. No podemos esperar que nuestros hijos sean más limitados en subir el celular si estamos constantemente con esto conectado a nuestras manos. Tenemos que aprender a bajar el celular. Yo estoy casado con mi esposa, no mi celular. Entonces, lo que he tenido que practicar, y otra vez, no soy perfecto en esto, pero una de las prácticas, si estamos en conversación tú y yo, y suena mi teléfono, voy a simplemente ver quién es. Si es mi esposa, te voy a decir, disculpa, es mi esposa, voy a ver qué necesita. O si es un mensaje mi esposa. Si es alguien más, al bolsillo y usted y yo seguimos conversando. ¿Por qué? La prioridad, con la excepción de mi esposa o alguna emergencia, la prioridad es la persona presente. Es la relación prioritaria. Y en eso empezamos a practicarlos unos a otros. El animarnos, el exhortarnos. Y empezamos a dar una conexión real a nuestros hijos. Al mismo tiempo puedes empezar a buscar oportunidades para, en vez de estar conectado con tus hijos hombro a hombro, estás de frente o al lado, celulares en cualquier otro lado, pero hablando, haciendo preguntas. Pero ¿cómo hablamos si mi joven solamente responde una palabra?
O 2. No sé. Esa es otra. ¿Cómo lo hacemos? Hacer preguntas acerca de sus intereses, sus gustos, lo que pensaron de tal película o episodio que vieron, sus sueños, sus opiniones, sus temores. Y simplemente calla la boca y abrir el oído y escucha mientras que el corazón de tu hijo o tu hija va saliendo por su boca. Y eso te da el lugar para luego guiarles un poco a la vez. Así vas apuntándolos a esa meta de glorificar al Señor en sus vidas. Y un día los puedes soltar confiados de que hiciste tu trabajo. Honraste al Señor en cómo los criaste. No solamente en lo que enseñaste, sino el ejemplo que diste. Y jóvenes pueden estar asegurados que cómo fueron guiados, filtrados por la palabra del Señor, saben que ya saben cómo glorificar al Señor. Y pueden salir confiados de que no necesitan un dispositivo para decirles cómo manejar su vida, sino que Dios mismo, por su palabra, puede guiarles. Entonces, cuando conocemos los diferentes peligros de las redes sociales, podemos ahí ponernos en alerta un poco más. Pero nos damos cuenta que los peligros mayores realmente no son los ciberbullies, pero las conexiones superficiales, lo que se está perdiendo de un conocimiento profundo y las relaciones profundas que Dios tiene diseñado para nosotros. Y al seguir esos principios podemos practicar agradar a Dios en nuestras vidas y ayudar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Padre, te pido tu mano en esto, tu ayuda, porque son aguas turbias, es difícil manejarnos, es difícil ver, pero ayúdanos a poner todo empeño, disciplina, la diligencia de criar a nuestros hijos, que los niños y jóvenes aquí también pongan ese empeño y diligencia para buscar honrarte y buscar su voluntad en sus vidas. Danos sabiduría, danos las oportunidades y ayúdanos a ver las oportunidades que nos das para interactuar con nuestros hijos, los hijos con los padres, de una forma que sea fructífera a una vida que te agrada y que te glorifica. Te amamos, Padre, pero nos has mandado no solamente amarte con todo nuestro ser, pero amar a nuestro prójimo. Señor, ese primer prójimo es los que tenemos en casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Para los hijos, los padres. Ayúdanos a poner esas conexiones reales en práctica, Señor, para poder honrarte y glorificarte. Sea que estamos usando una computadora, un celular, cualquier tipo de red social, ayúdanos a usarlo para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.